Yeah. It's losing. Una fuga de aceite en mitad de la estepa, un río que no perdona errores. Venga, chica. En esta ruta, Igor y Leona se unen a esta carrera contrarreloj. Tenemos apenas unas horas antes de que el cielo se rompa y podamos quedar atrapados. La electrónica y la mecánica sufren. Nos preocupa quedar tirados a 3.500 metros de altura. Nuestra vuelta al mundo en moto se vuelve auténtica y hoy más humana que nunca. El camino lo hace cualquiera, no necesitas llantas off-road. Sean bienvenidos a Rolling the Planet. Ya casi hemos terminado de recoger la tienda, pero esto se está poniendo cada vez más complicado. Son unos 50 kilómetros aproximadamente de off-road y atravesando ríos hasta el pueblo de Salitas. Así que yo creo que más vale que nos demos prisa si no queremos acabar atascados con el barro o en un río. Vamos allá, 7 grados para empezar el día con un viento helado, pero bueno, es parte de la aventura. Con un poco de suerte en esa dirección no hay tantas nubes. Como sopla, tronco, el airecito. Nuestros colegas Igor y Leona están ahí a la izquierda en esa caseta de ahí. Mira, ahí están. Ese es Igor. Hostias, hoy hay más agua, Voy a bajar la suspensión, así llego mejor al suelo. Recto. A ver, tiene que estar el agua fresquito, fresquito. Ya. Venga, 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 venga. Venga. Venga, chica. Eso es. Ya está. Madre mía, me he calado toda la bota. Una piedra. Jo, hace un frío de 3 pares de narices. Mira, ahí están nuestros colegas rusos. Ay. Good morning. I found another road. No Kashkasu. Go without many river crossing. Go to Sarima Gold from here. Okay. It's closer. Short. Vale. One river cross. Рынка, а может это попроще? Today hot as a cold. I follow you. Joder, qué frío hace. Creo que quiero ir por otro camino, más por la derecha, porque tiene menos cruces de río y habrá menos barro. Viajar con Igor y Leona está siendo genial, pero especialmente hoy, viajar con ellos nos está dando mucha tranquilidad. Así, si algo se tuerce, nos podemos ayudar entre todos. Buena forma de empezar el día, Salam. Hostia, este es el río gordo. Buah. Buah, buah, buah. Ya voy a hacer la trampa. Eso es. Esta es la trampa a la española. Ya está, ya pasó. Ya pasó, Mari, ya pasó.
Y es que a veces se pasan más nervios ahí detrás que conduciendo, cuando no tienes ningún tipo de control sobre la moto y solo piensas en no caer al agua helada. Hay más agua que ayer, en todas partes. En todas estas repúblicas, ex repúblicas de la Unión Soviética, la gente de 30, 40 años en adelante habla ruso, entonces ellos lo tienen súper fácil para comunicarse. Tengo los dedos helados. Bueno, a ver cómo se nos presenta hoy el día. De momento, medio intensito. Como sopla el viento, Antonio, fresquito, fresquito. 7 grados. Bueno, yo tengo el pequeño consuelo de que nos alejamos de las montañas. Hostias, piedra. Campo a través. Vale. Que hay que ir por ahí por la derecha hoy. Se supone que ese de ahí es el atajo, ese camino que sube. Lo único que hay que atravesar todo esto. Hostia, la puta, he tocado los fondos. Los bajos fondos. Uy, Santa Claus, pero ¿quién le manda? Es que hay un camino. Hay un camino. Aquí. Hostia santa. Ya está. Vale, hemos tocado fondos, Abajo, eso es. Vale. ¡Guau! No me he enterado de nada. Repeat, please. Repeat. Little bit crazy. But I think we'd go here. Vale, que se ha vuelto loco el GPS. Pero que cree que es por aquí. Lo sacamos un poco a ojo. Todo para adelante. Empezamos con los atajos. Me conozco yo los atajos. Vale. Se acepta como animal de compañía. Estamos yendo en perpendicular a la mayoría de caminos. Y decía que no había que cruzar ríos. Siempre que dice que el camino está muy bien, el camino es muy fácil. Me encuentro con mierdas de estas. Bien. El camino lo hace cualquiera, no necesitas llantas off-road. ¿Para qué? Esto se hace en 1 hora. Joder. Ay, Dios. Un poquito de aventura para empezar la mañana, Mari. Bueno, al menos el cielo se ha despejado, que ya es. Las estepas de aquí, la temperatura llega a bajar hasta menos 40, menos 50 grados. Ahora estamos a 7 grados y con este viento puñeteramente helado, perfectamente puede haber una sensación térmica de 2 o 3 graditos. La vida me dan los puños calefactables, porque si ya con ellos me escuecen los dedos. Venga. Llámame loco, pero creo que ha cogido el camino más radical, el camino más salvaje. A ver, todo lo que hay es divertido, siempre y cuando la dirección sea la correcta y no terminemos en algún tipo de yurta o una granja de jacks en mitad de la nada. Vale, despacito, que a la izquierda está llena de arena. Lo que te digo yo, hay como una especie de granja abandonada ahí enfrente, capaz que acaba aquí. Esto debió ser algún tipo de granja. Esto no es camino. Ah, no, mira, ahí al fondo parece que hay un camino. Ay, hombre de poca fe. Esto parece una granja. Y eso es un bebé. Bye bye.
Qué flipante que ahí vive a Peña con un niño a estas temperaturas en mitad de la nada, con previsión de tormenta, y ahí está el niño haciéndose inmortal. Bueno, mira, si nos sirve de consuelo, parece que hay vida humana en los alrededores. Se ven aquí montado con otra especie de granja. Esos círculos en la tierra en realidad son su seguro de vida. Sin árboles a esta cota, el estiércol seco permite cocinar y calentar las yurtas. Es lo único que permite a las familias nómadas cocinar y sobrevivir al invierno. Hello. Hostia, mira ahí el niño. Igor. Se ha vuelto a perder. Estamos como en mitad de la nada. Aquí sopla mucho más el viento. ¿Cómo se nota? Cuando pillas estepa llana, vendaval. Bienvenidos a la estepa kirguisa, que es guapísimo, la verdad, en 2 palabras. Creo que este es el cauce del río. Sí, porque con estas piedras y el color que tiene, a mí que todo esto se inunda. Yo creo que ha dicho, mira, la carretera principal está en el norte, pues vamos hacia el norte. No sé si quiere hablar. Ya. Que está bien la carretera, dice. The road good. La madre que lo parió. Okay. Now need... Rest. No, rest. No. Ah, que se ha perdido. ¿Y tienes encendido el GPS, no? No va GPS. No sé, no funcionan los GPS. Ну, в целом-то мы в этот залуп попадаем. Mira ahora. Ahora me localiza. Да. Еще 5,4 километра по факту. Кашкасу. 5 километров. 5. Да, 5 километров. Yeah, safe. Mira, acá es Casú. Ah, it's very close. Yeah. Okay, need left and go. Ahora aquí está el camino. Este es el camino principal. Deben de quedar aproximadamente 5 kilómetros hasta la carretera principal, que tiene que estar en algún lado de por ahí. Esto es guapísimo, ¿eh? Que no sé, no para de fascinarme ir por aquí. Es como una película. Estoy comiendo toda la arena. Aquí patina un poquito más. Esto de aquí creo que también es un río. Es primera hora de la mañana. No debería de haber mucho. Las ruedas van bailando como si estuvieran haciendo una clase de samba. La verdad es que la moto se está comportando que da gusto, ¿eh? Esto es un hierro. Ahí está. Sí, vamos dirección a las montañas. Ahí se ve ya la cordillera. Qué pasada de sitio, ¿eh? Estamos en mitad de la nada. Parece que esta zona tiene más arena. ¿Y qué ha pasado ahí? Hay un socavón con arena. La gente va por la derecha también. Y él se ha metido por ahí que no termina de verlo. Yo creo que está mejor por la izquierda, por aquí por la derecha. Eso es. Lo mejor de todo, que él no lleva tacos. Y yo los tengo, no sé, al 20%. Y aquí estamos, esto es una puta maravilla. Estamos yendo por el río, según Google Maps.
No sé si este camino de la derecha va para allá y este de la izquierda va para allá. Sale mongol por ahí, en algún lado. Okay, maybe go this way. Ok, vamos por la izquierda, mala de ser. Creo que esto nos aleja de Saritas, que está por ahí para la derecha, pero bueno, luego ya por la principal volvemos para allá. Lo raro es que en los mapas no aparezca esto, porque está clarísimo que es un camino. Vamos, seguramente luego se convierte en riachuelos y tal, pero no sé. A mí se me ha roto la palanca del freno trasero con la hostia que nos pegamos en el capítulo anterior, y a Igor se le ha roto el amortiguador electrónico de la suspensión. Ya nos dijeron que en la Pamir y todos estos caminos todo el mundo acaba rompiendo algo. A ver si en China, cuando entremos, nos pueden arreglar el freno. Está como una piedra y por más que aprieto no hace absolutamente nada. Está ahí como encasillado. Hello. Bueno, si él viene por aquí puede ser buena señal. Mira, este debe ser el puentecito. Opa. Y ahí al fondo ya está el puente del Río Grande. Por instinto siempre aprieto un poquito el freno trasero y después aprieto el freno delantero, pero lo tengo como una puñetera piedra y no funciona. Entonces intento apretar y veo que no freno. Vaya por Dios. Este no tiene agua. Y esto... Epa, el puente. Ya está. Se está nublando otra vez por aquí, ¿eh? Hemos librado por los pelos de la tormenta. 15 grados, mucho mejor que esta mañana. Pero... cuidadito ahí dentro. Eso de ahí al fondo de Saritas, ese pequeño pueblito de ahí. Si sigues atravesando las montañas, llegas a Os. Vale, vamos a ver si encontramos un sitio para comer y donde alojarnos. A lo mejor vamos donde fuimos la última vez. Ya que tenéis Saritas, para los que no lo hayáis visto. Chup. Electronic, I don't know this. Capaz que no veo por dónde gotea ni nada. Electronic. Sí, Dynamic esa. Yeah, dynamic Is. ¿De qué lado está? Ah, here. Yeah. No sé si se pierde. Yeah. Is losing. Está perdiendo líquido. De la suspensión. Ну вот это вот то, что я и думал. Динамик подтекает. Sí, le pierde líquido de la suspensión. Hidráulico de este. Today. Today I see, maybe Friday go my bike. Jodido la suspensión a Igor. Está chorreando líquido por el Dynamic esa. Y a mí no me va el freno trasero, tío. Le tengo que echar un vistazo porque no consigo frenar absolutamente nada. Esta es una de las grandes preocupaciones de cualquier motoviajero, cuando pequeñas averías como las de hoy, al encontrarnos en un lugar tan remoto, pueden acabar dando problemas. Vamos a comprar aquí comida y ya cocinamos en la guest house. Leona, boat in this shop, meat like this, like a cylinder. Yes, it's okay now. Not very good. I think not meat. I think only soya. Understand? Yeah. This in Russian колбаса. Колбаса. I don't know in English, but in this колбаса no meat. Only soya and. Mari, dice que la carne esta estaba mala. Dice, la que compraron ellos en forma de churro, Maybe. era de todo menos carne, que no estaba bueno. Possible fry. Possible fry. I will show that one.
Vamos a ver si hay suerte y podemos dormir esa noche dentro. ¿Qué hacemos? ¿Ok? ¿Ok? Sí, guay. El paso de la muerte. Venga, que no va a explotar. Pues hoy toca sesión de cocina a la rusa. Llevan la carne, el camping gas, que vienen hiper preparados, ¿eh? Una maravilla, tienen de todo. Nosotros un poquito más escueto. Sardinas con tomate y huevo. Es increíble como poco a poco, con el paso del tiempo, te vas volviendo más rústico. Vas dejando atrás la gran ciudad y te adaptas. Está helada, joder. Sí. Y ahora que estamos ya instalados, hora de darle un poquito de amor a la moto, que se ha portado muy bien con nosotros, así que nosotros también nos tenemos que portar bien con ella. Y este es el problema que tenemos con la palanca de freno, después de la hostia del capítulo anterior. El problema es que el freno golpea con el cubrecárter. De primeras, esto debería de estar aquí delante. Aquí, en esta posición. Se ha ido para atrás. Llegó a estar hasta aquí. Hay que empujarlo para atrás. Ahora ya. Parece que mueve un poquito más. Ahí tenemos las motos, ya están más o menos puestas a punto. La cadena está limpita, le hemos dado un repaso general a la moto y hemos conseguido arreglar lo de la palanca de freno, así que ya está lista para el próximo episodio. Igor, nada, tendrá que intentar llegar hasta Moscú con la suspensión así. Y poco más que decir, ha sido espectacular poder conducir por la estepa de este país, sitios tan recónditos, tan inhóspitos como este. Esperamos que os haya gustado mucho este capítulo. No olvidéis de suscribiros en el botoncito de aquí abajo, darle a like y nos vemos en el próximo capítulo.